A menudo te interesa el sexo y la idea de morir no te alegra, así que felicidades, es una muy buena noticia. Eres un sobreviviente y definitivamente formas parte de la gran historia de los seres vivos. Eres uno de los últimos descendientes de los héroes, heredero de una larga tradición de portadores de la antorcha, que al final, a pesar de todo, siempre terminan por apagarse. Esta aventura de ayer y de hoy se puede representar dándole en el papel la forma que comúnmente llamamos el gran árbol de la vida. Los primeros intentos de representar esta gran historia de la evolución tendían a halagarnos y a menudo ponían al ser humano y su ombligo de mamífero en el centro o más bien en la cima, como una especie de culminación. Excepto que ahora sabemos que Sapiens se remonta a unos 300.000 años y sobre todo que es solo una rama de ese árbol entre muchas otras que también están en la cima. Por eso es más correcto representar la historia de la evolución como un gran arbusto. Un arbusto que tiene en su periferia los millones de especies que aún viven en la Tierra hoy en día. En este extraño árbol, los organismos que parecen más básicos están representados al mismo nivel que las plantas, los hongos, las bacterias o los animales. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más simple hasta el más complicado, todos son el fruto de una larguísima epopeya. En cuanto a nosotros, los homínidos, estamos aquí, cerca de los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Y al sumergirnos en este arbusto de la vida, retrocedemos en el tiempo. Aquí, en esta ramificación, se encuentra el ancestro común de todos los grandes simios, del cual formamos parte y que hoy en día ha desaparecido. El interior del arbusto es el pasado, y ese pasado es mucho más extraño de lo que parece. Al ir hacia el centro, uno se da cuenta de que todas las formas de vida convergen hacia un vínculo de parentesco que se remonta a miles de millones de años. Ya sea que empieces por una rana, un atún rojo, un petirrojo, la cebada o el trigo, una bacteria o una arquea, siempre terminarás encontrando, al sumergirte en este árbol genealógico, a quien llamamos Lucas, el último ancestro común universal, el organismo unicelular del cual parte todo el árbol de la vida. Obviamente, nunca se ha encontrado a Lucas. Se encuentra en un pasado demasiado lejano, pero las huellas de su existencia, en cambio, se encuentran en el corazón de todas las células de todos los seres vivos actuales. Grabadas en la organización molecular de los ribosomas, estructuras microscópicas que se encuentran en las células de todo ser vivo y que son capaces de transformar el código genético en proteínas. Se piensa que algunos elementos de esta máquina molecular son simplemente demasiado complejos como para haber surgido de manera independiente varias veces a lo largo de la evolución. Lucas, por extraordinario que sea, es simplemente el ser vivo hipotético más antiguo que conecta a todo lo que vive hoy en día y cuya huella quedó grabada en el genoma de todos sus descendientes. Para poder remontarnos tan lejos, tuvimos que buscar en una biblioteca secreta escrita en un alfabeto de 4 letras, 4 nucleótidos, A, T, C, G. Esta biblioteca está escrita en palabras, enrolladas y plegadas en el núcleo de cada una de nuestras células, en forma de ADN, una molécula asombrosa gracias a la cual, más allá de la materia, la información pudo instalarse en el tiempo, y que hace que nos parezcamos a nuestros padres, que nuestro cuerpo pasa su vida renovándose, que nuestra materia cambia, mientras que nuestra organización esa sí puede permanecer. Al estudiar y comparar el ADN propio de cada especie, al modelar las tasas de mutación, al analizar restos fosilizados y al hacer anatomía comparada, logramos reconstruir cada vez con mayor precisión las ramas que nos conectan con todo lo que vive, para remontarnos hasta Lucas. Pero repitámoslo, Lucas no es la primera forma de vida que existió en la Tierra, es solo el ancestro más reciente de todas las formas conocidas actuales de vida. Y no es imposible que Lucas haya coexistido con otras formas de vida microscópicas que, si hubieran tenido una descendencia lo suficientemente larga, podrían habernos revelado otras ramas más antiguas del árbol de la vida, ramas que seguramente han desaparecido para siempre en el olvido. Porque la aparición de los primeros organismos vivos se sitúa en profundidades aún más borrosas del pasado, así que Lucas no es una semilla, sino una rama, la más lejana a la que podemos remontarnos. Entonces, más allá de Lucas, ¿qué encontramos? Pues precisamente, no lo sabemos. Tal vez la vida apareció varias veces, pero solo los descendientes de Lucas siguen aquí. Lucas también es heredero de especies extintas, de ramas que se perdieron y que ya no crecen, ubicadas demasiado lejos en el tiempo, como para que podamos, por ahora, reconstruir su historia. Pero para eventos que están más cerca de la superficie del arbusto, tenemos más datos e información. Al intentar reconstruir la historia de antiguos lazos de parentesco, descubrimos, por ejemplo, gracias al estudio de fósiles, que una rama continuó prosperando y despegó desde la rama de los dinosaurios.
para finalmente dar origen a todas las aves que conocemos hoy en día. Y quizás aún más extraordinario, también nos dimos cuenta de que organismos unicelulares y sin núcleo, como las arqueas y las bacterias, que a simple vista bajo un microscopio parecen iguales como dos gotas de agua, en realidad tienen un funcionamiento bioquímico y un ADN muy distinto. Estas enormes diferencias, por lo tanto, son muy antiguas. Estas dos grandes ramas del árbol de la vida, las arqueas y las bacterias, en realidad están más alejadas entre sí que un cactus de una hiena. En resumen, sumergirse en el árbol de la vida te asegura algunos nudos en el cerebro, sobre todo porque se ha descubierto que estas ramas pueden estar mucho más entrelazadas y conectadas de lo que parece. Porque las formas de vida microscópicas, como las bacterias y las arqueas, que todavía están muy vivas hoy en día, son capaces, sin que la reproducción intervenga, de literalmente pasarse pedazos de ADN entre ellas. Y este fenómeno de transferencia horizontal de genes también ocurre de manera más discreta en organismos multicelulares como nosotros. A través, en particular, de los virus, que al parasitar el ADN de las células para multiplicarse, pueden implantar en ellas fragmentos de ADN provenientes de un huésped anterior. Las huellas de estos intercambios, que pudieron haber ocurrido en un pasado muy lejano, todavía están inscritas en nosotros, en nuestro código genético. Y para dar cuenta de los lazos de complejidad increíbles y a veces alocados que, con el tiempo, se han tejido entre las diferentes partes del árbol, detengámonos en la tercera gran rama de los seres vivos, los eucariotas, donde encontramos plantas, hongos y animales. En estos organismos, los núcleos de las células contienen la mayor parte de su ADN, pero no todo, porque algunos orgánulos extraños que se encuentran ahí poseen su propio código genético. Son, de alguna manera, células dentro de las células. Son las mitocondrias, que se encuentran en los animales y son indispensables para la producción de energía, o los plastos, que se encuentran en las células vegetales y que realizan el prodigio de la fotosíntesis. La existencia de estas estructuras moleculares, fundamentales para el buen funcionamiento de nuestras células, la heredamos seguramente de una forma de parasitismo. Porque se piensa que estos orgánulos derivan de bacterias que, después de haber quedado atrapadas en una arquea, permanecieron ahí, dejando su patrimonio genético, para finalmente dar origen a células gigantes, las de los eucariotas, las nuestras. Dicho de otra manera, las mitocondrias y los plastos son, de alguna forma, los descendientes de células que empezaron a vivir dentro de otras células. Este truco evolutivo, que llamamos endosimbiosis, nos muestra que dos seres vivos, dos especies muy diferentes, que habitaban ramas separadas del árbol de la vida, pudieron convivir una dentro de la otra, para finalmente formar solo una. A nuestra escala, es un poco como si nosotros empezáramos a hacer fotosíntesis después de haber comido salvia. Y se estima que estas endosimbiosis ocurrieron más de 25 veces de manera independiente a lo largo de la evolución. A partir de ahí, con el descubrimiento de este fenómeno evolutivo exótico, nuestro arbusto de la vida se va transformando poco a poco, en su base, en una especie de ficus estrangulador desordenado que sigue correspondiendo solo parcialmente a la realidad. Porque representar así la historia de los seres vivos todavía da la impresión de que todas las especies que están en los extremos son independientes, entregadas únicamente a su propio destino individual. Aquí subyace, sin darnos cuenta, la idea de que cada especie podría sobrevivir por sí sola. Sin embargo, la inmensa mayoría de los organismos pertenecen a ecosistemas, viven en simbiosis con otras especies y son interdependientes de una gran cantidad de otros seres vivos, sin cuya existencia no podrían sobrevivir. De cierta manera, nuestro código genético no se encuentra únicamente en el núcleo de nuestras células, sino que también involucra al de las especies de las que dependemos estrechamente y que participan en todo momento en nuestro metabolismo. Porque de la misma manera en que colapsaríamos al instante sin nuestras mitocondrias, no podríamos mantenernos ni un solo día en nuestra rama de primates sin la existencia de los miles de millones de bacterias que habitan nuestro sistema digestivo o nuestra piel. Esta manera de estudiar el ADN de un entorno más que de un individuo se llama metagenómica. Nos cuenta la verdadera historia de la vida en la Tierra, que no es solamente la de las especies, sino también la de los ecosistemas. Nuestras vidas interiores, ya sean digestivas o emocionales, se las debemos, al menos en parte, a pequeñas partes de nosotros que en realidad no lo son. Y esta relación con el ecosistema va incluso mucho más allá de las relaciones simbióticas. Porque una de las grandes ramas del árbol en la que estamos posados, comúnmente llamada la de los animales, depende casi por completo de otras ramas que, a diferencia de nosotros, son indispensables para la vida. Porque los animales, al igual que los hongos, son organismos heterótrofos.
Dicho de otra manera, para obtener energía y materia, para seguir vivos, tenemos que comer seres vivos. Ningún humano ha producido jamás su propia materia orgánica, la obtenemos de otros organismos, pero las plantas, en cambio, podrían prescindir perfectamente de nosotros, porque son autótrofas, como las cianobacterias. Es decir, son capaces de alimentarse de luz solar, agua, aire y minerales, que transforman en energía y materia orgánica. Estos seres vivos están así en la base de todas las cadenas alimenticias. La evolución no es entonces una escalera en la que cada especie intenta superar a su vecino, sino un andamiaje caótico en el que cada ecosistema busca permanentemente su punto de equilibrio. La gran historia que a menudo nos cuentan y que pasa por las bacterias, los peces, los anfibios, los reptiles, hasta llegar a los mamíferos, de la cual formamos parte, no es más que una pequeñísima porción de una epopeya aún más vasta, deliciosamente desordenada y que incluye millones de trayectorias diferentes. Así que, desde el fondo de mi corazón de mamífero, los felicito, porque estando actualmente en la periferia de este gran arbusto, ustedes son, al igual que cualquier ser vivo actualmente en este planeta, una de esos millones de líneas de llegada diferentes y momentáneas, ya que la evolución continúa. Y sí, después de todo esto, todavía piensan como el óptimo, el humano en la cima del podio. ¿Qué nos están diciendo? Que incluso en el trono más hermoso del mundo, uno nunca está sentado más que sobre su trasero, o más bien, sobre su rama. Y que todavía buscan ponerse en primera fila en la foto familiar. Entonces me darían unas ganas de ponerle punto final a todo su linaje. Gracias a todos los humanos que recientemente se unieron a nosotros en Tipeee, Utip o a través del botón unirse. Es gracias a ustedes que podemos producir formatos tan locos. Y si te llamas Lucas, suscríbete.